¿Cómo le dicen? Y en la empresa me decían Julito. Yo ingresé de los 16 años, que era un chico, y bueno, me empezaron a decir Julito y quedó Julito hasta los 62 años que trabajé en la empresa y me quedó Julito. Era Julito del correo interno. ¿Cuántos años tiene, Julito? 69, cumplí el lunes. ¿Y cuándo empezó a trabajar en Aerolíneas? Y en Aerolíneas empecé el 3 de enero de 1972. Entré por mi padre, que él ingresó después de la creación de Aerolíneas, cuando Perón la creó. Él ingresó a los pocos meses de haber ingresado, bueno, y ahí fue cuando después mi padre cae enfermo y me empieza a hacer la gestión para que yo pueda ingresar a la empresa. Y bueno, gracias a Dios, a través de un vicecomodoro que se llamaba Pablo Apela, que era vicecomodoro, era subadministrador general de la empresa en ese momento, me hacen entrar en la empresa, en Aerolíneas. ¿Se acuerda quién era el presidente en ese momento? El presidente era el brigadier José María Kirch, una excelente persona, yo lo conocí, llegamos a ser con mi compañero Francisco Amoroso, que también ingresamos los dos de cadete, fuimos cadete de casi todos de todos los directivos de la empresa en ese momento, ¿no? Brigadier Clicks, Apela, Montesano, el gerente de recursos humanos, que era un comodoro también, que se llamaba Giuseppe, que era bastante bravo, pero era una excelente persona, porque, es decir, aparentemente parecía un tipo bastante bravo, pero tratándolo a él era otra cosa, había que tratarlo. ¿Y en qué consistía su trabajo? Cuando yo entro en la empresa estaba como cadete. Yo era cadete, hacíamos reparto en el edificio. En esa época no había computadoras, era todo papel y papel. Claro. Ahí donde yo estaba, y en la parte de mesa de entradas. Ahí se manejaba toda la correspondencia, toda la empresa. Es decir, todo lo que iba a las sucursales, tanto cabotaje como internacional. Había que escribir todo lo que se mandaba a cada sucursal, había que hacerle un remito donde se anotaba todo lo que se le mandaba a la empresa, eran por duplicado, se mandaba original y duplicado a la sucursal y nosotros nos quedábamos con una copia. ¿Qué pasaba? Después la sucursal, cuando recibía la bolsa del correo interno de la empresa, tenía que chequear que todo lo que estaba allá adentro tenía que figurar ahí. Entonces la sucursal, que hacía, daba el conforme, ese conforme volvía a Buenos Aires y nosotros la copia que nos quedaba la tirábamos y nos quedábamos con el conformado de la sucursal. Por si el día de mañana, ¿por qué? Porque en esa época también se mandaban cheques. Claro. Y se mandaban cheques a la empresa y bueno, todo eso tenía que quedar registrado, no solo los cheques, sino las notas, sobres. En esa época se hacían muchas gentilezas también a ciertos periodistas o se hacían gentilezas por cosas que venían y pedían un favor y bueno, se mandaba. Pero aparte había otra cosa que yo no sé si, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, que Aerolíneas Argentina en los años 70, 80 y si no me equivoco 90, Aerolíneas traía medicamentos, no cobraba nada, medicamentos oncológicos, gente que venía con recetas a Aerolíneas para que se le pudieran traer esos medicamentos. El paciente o el pariente del paciente lo único que hacía era pagar el costo del medicamento. Es decir, por decir algo, salían $10 una caja de medicamentos, bueno, ellos traían los $10
Esos dólares después se giraban a la sucursal a través de la tesorería de aerolíneas y después venían todos los medicamentos, no solo de Estados Unidos, sino venían de Madrid, de París, cuando nosotros íbamos a Claro. París, a Frankfurt, Claro. venían de todos esos lados, venían todos medicamentos. Que, No lo sabía yo. ¿sí? Y la empresa no le cobraba nada por el transporte. Venían en las bolsas de correo interno, Llegaban a se ver. hacía la gestión. Eso sí, el paciente o el familiar del paciente lo que tenía que hacer era un trámite, porque se hacía un trámite en salud pública en esa época, que si no me equivoco estaba en la calle Moreno, había una oficina donde ahí se permitía, es decir, a través de salud pública, se permitía el ingreso de ese medicamento al país, porque si no, viste, había Claro, problemas. sí, Entonces, totalmente. cuando venían las bolsas de aerolínea, a veces las bolsas de aerolínea hacían aduana y había veces que no lo hacía. Pero cuando hacía aduana y se veía eso, bueno, había que tener los papeles para justificar, para demostrarlo. Y dejaban pasar. Y se traía, pero medicamentos a granel. ¿Usted desde chico frecuentaba Ezeiza? Y yo frecuenté Ezeiza desde los 7 años de edad. Mi viejo estaba a la tarde, era subintendente de intendencia. ¿Qué era ser subintendente o intendente? Y porque el intendente era como ser ahora segundo jefe. Mi viejo era segundo, estaba el intendente que era el jefe, que él estaba, en esa época era Guzmán, no me acuerdo. Él estaba a la mañana y mi padre estaba a la tarde, entraba de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y bueno, hacían el control de las limpiezas, porque en esa época no había empresas privadas, era todo aerolíneas, es decir, toda la gente de la limpieza, todo eso, era toda gente, todo personal de aerolíneas, como lo era también de seguridad, porque la seguridad tampoco era privada, era todo personal de aerolíneas. Y el catering también, ¿no? El catering sí, todo catering, todo lo que era aprovisionamiento, era Claro. todo aerolínea, todo aerolínea. Y siguió siendo de aerolíneas hasta que para mí, personalmente para mí, fue el mejor presidente de aerolínea que tuvimos, que fue Juan Carlos Pellegrini. Era abogado y aparte era vicecomodoro de la Fuerza Aérea. Era un tipo que ingresaba a la empresa a las 6, 7 de la mañana. Estaba en Paseo Colón, a las 6, 7 de la mañana estaba en Paseo Colón. Y se le ocurría decir, bueno, vamos a Ezeiza, y él se iba a Ezeiza y se hizo cargo en su momento de aprovisionamiento. Entonces él llegaba a las 6, 7 de la mañana, y yo me acuerdo que en esa época el chofer de él era Rossi. Y Rossi siempre me decía, dice, yo gano plata porque hago muchas horas extras, dice, pero no puedo descansar, no descanso. Dice, no le daba tregua. porque claro, el Rossi cuando por ahí llegaban a Paseo Colón a las 6, 7 de la mañana, Rossi ¿qué hacía? Los choferes tenían una sala, Rossi se tiraba a dormir, pero capaz que a la media hora o a la hora, Pellegrini dice, vamos a 6. Y tenía que salir. Y era así, él era un tipo que laburaba, era todo trabajo. Es decir, a la gente le exigía, era muy bravo, pero él trabajaba a la par de la gente. Entonces te daba gusto. Claro que sí. Porque vos ves que tenés un tipo arriba tuyo, que te ordena, que te manda, qué sé yo, pero vos lo ves que el tipo está transpirando como vos. Está transpirando la camiseta. Y fue el que trajo los Jumbo a Aerolíneas. Su papá lo acompañó a usted en todo el comienzo de la empresa. Y mi viejo, desgraciadamente, me acompaña hasta... Yo entro en enero del 72 y fallece en mayo. O sea que no lo vio crecer en la empresa. Y se fue.
él me dijo que se iba contento porque... Y claro, porque lo dejaba usted en un Claro. buen trabajo y en un buen lugar, y como todos queremos que nuestros hijos estén bien. ¿Y yo por qué estoy agradecido a esta gente? Porque el brigadier Cris tenía un mayor que se llamaba Valderrama. Y Valderrama lo conocía mi viejo, porque mi viejo ya en esa época estaba en Paseo Colón. Claro. Y además siendo intendente Estaba tenía... como jefe de intendencia ahí en Paseo Colón. Y conocía a todos los jefes, ¿viste? Todos toda la gente que estaba ahí, ¿viste? Y bueno, un día me llama Valderrama y me dice, Julito, me dice, yo sé, ya me enteré de la situación de tu padre. Me dice, quiero que te vayas, te quedes con él y vuelvas cuando él esté bien. No te quiero ver acá. Y fue que adelante mío lo llamó a Ortega, que estaba abajo del Comodoro Yusef, y le dijo a Ortega, adelante mío, Salvetti no va a venir hasta que el padre esté bien. Así que póngale en presente sin que él esté en la empresa. Es una orden mía. Lo mejor que pudo haber hecho. Y bueno, es así que hasta después del fallecimiento Tuvo compañía de su es papá. más, yo quería empezar a trabajar y él me dijo que no, en su momento lo fui a ver, porque me mandó a llamar. Y me dice, no, tomate los días que te corresponden y cuando vos estés bien, dice, me venís a ver y empezás a trabajar. No sé, a ver, todo eso se tiene que agradecer. Y yo lo agradecí. Pero bueno, lo va a hacer. Es lo que me tocó vivir. ¿Qué era esto del triciclo que contaba? Claro, cuando yo me iba a Ezeiza con mi viejo, porque yo, claro, yo siempre le luchaba a mi viejo para que me llevara, Cuando era chiquito. Claro, yo tenía 6, 7 años. Y él dice, no, pero no te puedo llevar, pero dale, pa, llévame. Y claro, bueno, tanto que hinchaba, cada tanto me llevaba. Y había un triciclo, esos triciclos de antes que tenía el cajón adelante. Claro, pero era de la empresa. Era de la empresa, sí. Y yo, te imaginás que yo veía el triciclo ese y quería andar en el triciclo. Pero en esa época, viste, vos podías entrar en las bases sin no es como ahora que tenés que tener credenciales, que tenés, viste, antes no era así. Antes Claro, sí. vos andabas por las calles de Ezeiza, no pasaba nada. Y bueno, y yo andaba y por ahí mi viejo tenía que hacer su trabajo. Claro. Claro. Y bueno, yo agarraba y veía el triciclo que estaba en la calle principal, donde está el puente, que a lo mejor tu Claro. marido lo debe conocer seguro. Y bueno, yo encontraba el triciclo ahí, me iba de punta a punta a la calle principal de Los Hangares, andaba todo el día, toda la tarde ahí. Contento como... Yo contento, feliz, te imaginás, de la vida. Y ahí fue también donde en un momento conocí también al ingeniero, no ahí, pero después, ¿no? Al ingeniero de ahí, Claro. que era el gerente de mantenimiento. Que él empezó también como era empleado de limpieza. ¿Era argentino él? Sí. Ah, Sí. sepa que no. Estudió en la escuela Jorge Newbery, se recibió de ingeniero aeronáutico y a él la bolsa lo quería llevar a toda costa. Lo tentaron, hasta que después se fue Pellegrini. Cuando se va Pellegrini, él aceptó para irse para Estados Unidos. Se fue de la empresa y se fue a la MOI, a trabajar a la MOI. Otra de las personas. ¿Y yo por qué hablo a veces de Dayen? Porque yo te lo comenté varias veces. Sí. Porque mi tío, el hermano de mi papá, era el ordenanza de él. Ah, Era el tipo de confianza de él. sí. Él no tenía más confianza que con él. Es más, Dayen tenía una habitación en Ezeiza donde él dormía, porque cuando había recorrida general de los Moy, Se de tenía los que quedar, Jumbo, sí, era. él se quedaba ahí, él dormía ahí. Eso le pasó Y le a decía, muchos. Pedro, mañana cuando venís a las 6 de la mañana, le traes el café y me despertás.
Sí, eso nos pasó a todos, creo que en una época, en distintas situaciones, en distintas épocas de la empresa, cuando mucho trabajo, mucho movimiento, más de uno no volvió a su casa hasta que Sí. 48 horas, y que incluso conozco casos de gente que ha estado 5 o 6 días Sí, resolviendo para poder volver. O sea, sí, y era así, sí, antes era así. era así. Pero también, ojo, yo no quiero decir que la gente de ahora tampoco quiera la empresa. Lo que pasa es que yo creo que la gente de antes tenía, no sé si era porque nosotros veníamos de familia o ya, viste, ese arraigo Sí, de que estaban... Las Porque yo situaciones tenía... laborales son diferentes también. Hoy no podés quedarte más de 8 horas porque también tienen problemas las empresas. Vos sabés que la vez pasada yo estaba hablando con Julio Saavedra también, y lo he hablado con otros compañeros, ¿no? Que la gente de antes era más compañera. ¿Por qué te digo así? Porque nosotros que íbamos a Ezeiza, íbamos a Aeroparque, nosotros teníamos 2 viajes a Ezeiza y 2 viajes a Aeroparque, que hacer todos los días, todos los santos días, aparte de ir al centro, porque la base nuestra estaba ahí. Claro. Había que llevar las bolsas, había que dejar, después llevar también para las que salen. ¿Y por qué te digo? Porque nosotros a veces había días que por ahí se nos hacía un poco tarde, porque teníamos todo horario, era todo horario era. Y había que andar así para poder cumplir con todo. Nosotros a veces llegábamos a las 9 de la mañana, y antes, llegar a las 9 de la mañana a Ezeiza era la hora del mate cocido. Vos podías estar muy apurado, pero ¿qué hacía la gente? La gente te decía: Julito, gallego, venga, siéntense, desayunen con nosotros. Y la gente traía cosas, viste, de la casa, o compraba, y nos hacían sentar en la mesa. Por ejemplo, ahí en Almacenes, nos pasaba, porque nosotros al almacén íbamos seguido, porque nosotros íbamos a retirar las cajas de pasajes. Claro. Que yo no sé si ahora existen, pero antes estaban las cajas de pasaje, Sí. que había que llevar a todas las Todas las sucursales sucursales, que tenía las agencias, no sucursales, las agencias que tenía Aerolínea, a la sucursal de Perudón, ¿viste? Había que repartir todos los pasajes. Totalmente, era el único modo de poder emitir. Y bueno, teníamos que esperar que pasara la media hora de mate cocido y después retomar. Pero lo hacíamos con gusto, ¿viste? Porque era como parte de un ritual. Nos trataban bien, te trataban bien, ¿viste? Y a raíz de todo eso conocí pero tanta gente que a veces me recuerdo, ¿viste? Pensando que ibas a venir vos, ¿viste? Y no me quiero olvidar de nadie, pero qué sé yo, era mucha gente. Vivió de la privatización de Aerolíneas. Y la privatización de Aerolíneas fue muy dolorosa. Muy dolorosa porque yo vi todo, porque lo vi con mis propios ojos, cómo se desarmaban los aviones, cómo se llevaban las turbinas, cómo se llevaban hasta los asientos de los aviones. Vi como gente que ganaba las licitaciones para cortar todos los fuselajes de los Boeing 737, de los primeros. Los cortaban, según tengo entendido, eran gente que ganaba las licitaciones, porque eso se licitaba, lo licitaban los españoles en su momento, porque como eso no se lo podían llevar a España, entonces ¿qué hacía? Lo vendían acá. Entonces había gente que se ve que les servía el material del fuselaje, y bueno, los recortaban en pedazos de, no sé, 5 metros, 6 metros, y se los cargaban y se los llevaban. Y eso lo vivimos con mis compañeros, y todo. A ver, desde el momento que se privatizó, desde el momento que fue Menem, que privatizó todo, después cuando fue el asunto de la Rúa, también, que ahí nosotros nos quedábamos en la empresa,
porque me acuerdo que nos quedábamos día, noche, para poder que no nos cerraran las puertas de Perú 2, ni tampoco la gente de Seiza, que se quedaba también a dormir en los salones donde se despachaban los pasajeros. Y era toda una lucha, salir a la calle, salir a la noche con la camioneta, por ejemplo, de aerolínea, salíamos, cargábamos los pachos con engrudos y a hacer las pegatinas en todo el centro. Toda la noche así estábamos, y nos acostábamos a las 4 o 5 de la mañana, nos pegábamos un baño y dormíamos 3 horas y al otro día salíamos a hacer el trabajo. Y llegaba la noche y otra vez lo mismo, comíamos ahí. Y comíamos, por ejemplo, en Perú 2, a veces comíamos gracias a las agencias de viaje. Porque ahí estaba la parte de promoción. ¿Y qué pasaba? Los chicos de promoción los tenían al tanto a todos de las agencias de turismo. Y las agencias de turismo, ¿qué hacían? Nos traían comida. Porque a veces no teníamos ni plata. Estuvimos 6 meses, bueno, por ejemplo, con los españoles estuvimos 6, 7 meses sin cobrar un peso. Nos tiraban los lanchos en ticket, nada más. Era todo eso lo que cobrábamos. No había plata, no teníamos nada. Y, por ejemplo, en el tiempo ese de la Rúa, tampoco llegaba un momento y no cobrábamos y no teníamos plata ni para comprar a veces un poco, una gaseosa. Y bueno, venían las agencias, nos traían sándwiches, lo que venía era todo bienvenido. Seguro. Usted también vio los simuladores, ¿no? ¿Cómo se los llevaron? Sí, también. Porque yo vi los primeros simuladores, los que estaban en Versalles. Claro. Que después esos simuladores, los genios estos, los llevaron allá a Catalina. Y en Catalina se terminaron de desaparecer, después desaparecían. Se los llevaron. Y después ¿Cómo era Versalles? Y Versalles era lindo. Era un mundo, ¿no? Yo no lo vi. Era un mundo aparte. Era muy grande. Yo tenía mucha gente conocida porque en esa época, cuando nosotros íbamos a Versalles, Aerolínea tenía choferes, ahí no manejábamos nosotros. Nosotros íbamos de acompañantes en esa época. Éramos acompañantes, tanto yo como... Bueno, en esa época Sobrino todavía no había entrado en la empresa, pero tenía otros compañeros, Walter Vélez, Roberto Suárez, tenía varios compañeros que éramos, y entre ellos estaba yo, que nos turnábamos para hacer el acompañamiento al chofer, porque el chofer estaba para manejar. Él no se hacía responsable de la carga de la empresa. Claro, es decir, seguro. Él manejaba. Después la correspondencia la teníamos que manejar nosotros. Y bueno, yo tenía muchos amigos. Es más, cuando yo entro a la empresa, yo entro en mesa de entrada, era toda gente grande. Estaba Francisco Gómez, Alberto Ponce, el Negro Herrera, el jefe que era Carlos Vigliano, tenía una subjefa que era Elvia Sordelli, y era toda gente grande, la gente que me enseñó a laburar, que me enseñó todo de la empresa. Y después yo estuve trabajando con los hijos de Francisco Gómez, que eran choferes, trabajé con los dos, y después trabajé con la nieta, con Viviana Gómez. Y bueno, y yo tenía mucha gente, muchos choferes, todos conocidos. El gordo Jorge Agra, que el gordo después fue jefe de aprovisionamiento, sí, en su momento. Yo con el gordo tenía mucha confianza. Y cuando él arranca como jefe de aprovisionamiento, nosotros con Sobrino, más o menos eran las 2 de la tarde, andábamos en Ezeiza otra vez, con calor, con frío, y bueno, y el gordo me llama un día, me acuerdo que la secretaria era Betina, y llego yo y me dice: Julito, andate que te quiere ver Jorge. Qué rate, gordo. Y me dice: ¿qué tenés, hambre y tenés sed, no? Y me digo: ¿por qué? Y se reía, dice: ya le dije a Betina que voy, el gallego, dice, tienen libertad para ir a la heladera y que se sirvan lo que quieran cuando vienen, me dice. Bien. No, bueno, gracias, gordo. Y bueno, llegábamos a la tarde
Y a veces si no nos invitaban de allá del fondo, porque en el fondo estaba infraestructura, y estaba la parte de almacén eléctrica, que ahí donde estaban todos los cables, que estaba todo la parte de materiales eléctricos. Y bueno, ahí siempre en un costado, en un rincón, porque había que caminar, había una cocina. Había una cocina con horno, y los muchachos todos los días hacían comida. Y entre ellos estaba Osvaldo Marmonti. Osvaldo Marmonti, el padre de él, fue gerente de personal. Y lo hizo entrar al hijo, de castigo, entró como chofer. Él era unas ganas se había mandado con el padre y dijo, bueno, te vas a trabajar como chofer. Y bueno, él tenía como era electricista, conocía al viejo Pérez, que después yo, bueno, empecé a conocer a toda la gente de ahí a través de él. Y bueno, y nos invitaban a comer. Y nosotros a veces, yo le decía, che, loco, ¿cuánto tengo que poner? No, vos no tenés que poner nada. A su vez, lo que pasa es que yo también, nosotros como íbamos y veníamos, a veces hacíamos favores a los compañeros. Es más, hasta hubo un compañero que le mandó un ramo de flores en su momento a una de las compañeras que estaba en Perú, que fue medio como una declaración. Celestino también. Sí, y me llama y me dice, Julito, dice, vos no me llevarías un ramo de flores, dice, para fulana de tal. Y digo, sí, ¿qué problema hay? Yo lo llevo. Hasta hemos llevado dinero, de gente que mandaba dinero, por ejemplo, Mirta Santoro, también 2x3 compraba, era una chica que le gustaba mucho los perfumes, ¿viste? Sí. Le compraba a otra chica allá en el centro que vendía, ¿viste? El producto, sí. Y le compraba perfume, le compraba de todo. Y entonces me decían, Julito, vos no me podés llevar la plata, dice, porque te van a dar un paquete. Pero le digo, ¿no será comprometedor el paquete? No, dice, tiene perfume, dice, o crema, ¿viste? Claro. Y bueno, está bien. Y bueno, y uno se hacía querer también. Sí, y terminó conociendo a todo el mundo y todo el mundo. Y lo mismo pasaba en Aeroparque. Yo iba a Aeroparque y tenía la gente de cargas, tenía la gente de tráfico, la gente de rampa, la gente de documentación operativa. Nosotros íbamos a todos lados. ¿Hasta qué año trabajó? ¿En el correo interno? Bueno, en aerolíneas. No, y en aerolíneas estuve ¿hasta qué año estuve en aerolíneas? 2016. Cuando me jubilé. Hace poco. Sí, no es que me jubiló. Me llama Martín Bello, no sé si lo conocí, que estaba como jefe de personal en ese momento. Y un día me llama y me dice, Julio, quiero hablar con vos. Y le digo, ¿pero qué pasó? Yo en ese momento estaba como delegado. Estaba de delegado de Perú 2. Y me dice, ¿qué? Digo, ¿hay algún problema con alguien? Le digo, ¿pasó algo? No, quiero hablar con vos. Me dice, venite a la oficina mía que quiero hablar con vos. Bueno, me fui. Ya estábamos en Aeroparque, estaba el T4. Sí, claro. Y bueno, me fui, me hizo pasar y me dice, ¿te querés ir? ¿Cómo se nos queda? ¿Te querés ir de la empresa? Le digo, no sé, le digo, ¿cómo es la cosa? Y me dice, mira, esto es así, así y así. Y bueno, lo consulté con ella en su momento. Y bueno, fue cuando acepté irme con mucho dolor. Un retiro voluntario. Era como un retiro voluntario. Y me acuerdo que había una abogada en Aerolíneas, Mónica Campausa. Y Mónica me había visto medio triste. Me dice, Julio, dice, la vida no termina en Aerolíneas. La vida sigue. Fuera de Aerolíneas hay más vida. Y eso, viste, medio que me dio un poco de empuje, pero cuesta, dice. Cuesta porque uno ama la empresa. Lo mismo me dolió cuando se fue mi hijo, ahora.
con este último No se retiro. lo dije, pero me costó. ¿En qué sector estaba él? En RAM, Ah, estaba en RAM. Pero bueno, la decisión de él. claro. Ella es mayor de edad, tiene su familia, él se quiso ir a San Luis, quiere hacer su vida. Bueno, él todavía me pedía perdón. Ah, mi Sí, a amor. mí no me tenés que pedir perdón de nada, le digo. Es tu vida. Le digo, sí, me duele, pero bueno. Y ahí se terminó el Salete. Nunca se sabe. Y sí, bueno, sí, eso sí, Nunca se sabe, así que... Pero cuando yo te digo que uno ama la empresa, ¿por qué? Porque yo tuve a mi papá, tuve a mi tío y tuve al hermano de mi mamá, que también es mi tío, Ricardo Rosso, que estaba en la parte del pañol de mantenimiento en esa época. Entonces estaba la familia, ¿viste? La vida pasaba por ahí. Era todo, Todo. era todo aerolínea. ¿Cuántos años trabajó usted? Yo trabajé 46 años. 46 años. Sí. Toda mi vida, toda mi niñez, prácticamente, mi adolescencia. Claro. Mi niñez porque de chico Sí, caminé aerolínea. Claro. Caminé aerolínea, de los 6, 7 años que empecé a caminar aerolínea. Es decir, que vi crecer a la empresa, vi todo, cómo se fue desarrollando, cómo fue cambiando los aviones. Claro. Viví todo. Viví a los gerentes. Entera Y o sea, Galería 46. tiene 70 años, 46, donde Sí. viste 46 como empleado. Y antes también, porque acompañar a tu papá al aeropuerto y pasar todo el día en la pista, Sí. ves pasar todo. ¿Qué nos pueden decir Pasa que no hayamos visto? que él, o sea, quedó, pensaba estar con su papá más tiempo y vivir todo el tema de la empresa, que fue cuando él tenía 16 años. Claro. El Claro. papá de él estaba muy enfermo Por eso y bueno, tenía cáncer de pulmón y Por eso fue que- un momento muy difícil también. por eso que me emociona. Hacerse ¿viste? cargo Eso, de porque su mamá, porque él es hijo único. Eso es todo un tema, o sea, Y se también, juntaron me muchas imagino cosas. también para el papá la tranquilidad de saber que dejaba al hijo con trabajo, como Sí, es que esa fue la última alegría de él. sí, claro, Por fundamental. haberme visto que ya había empezado a trabajar en la empresa y que después ya, bueno, él sabía lo que tenía y después, Uno bueno, sabe ya que- cuando él vio que yo estaba, Encaminado ya. que él vio que, porque ella no trabajaba, él se quedaba ahí en casa y cuando él veía que yo iba y ya venía, viste, de la empresa, ya ahí se entregó ya definitivamente a lo que fuera, ¿viste? Por eso a veces me emociono cuando lo digo, ¿viste? Obviamente. Pero sí, fue así. Él ya se quedó tranquilo cuando vio que yo ya estaba firme en la empresa. Es más, tuve 2 ofertas de trabajo. Fuera de Esa- líneas. una fuera de Aerolínea, que era Trenes Argentinos. Ah, Él tenía un amigo en trenes Argentinos y le había dicho a él para ver si me conseguía trabajo. Y por su lado él estaba haciendo las gestiones por Aerolínea, pero por miedo a que por ahí no saliera lo de Aerolínea, y salieron las dos cosas. Y bueno, yo fui a hablar con este hombre de Trenes Argentinos y le dije, mirá, me salió lo de Aerolínea, sí, me quedo con Aerolínea. Y de por sí le agradezco, yo era un chico, tenía 16 años, pero él me había mandado a que le agradeciera bien, todo lo que estuvo había muy bien. hecho. y de un papá muy trabajador no podía ser de otro modo. Claro, y fui y le dije, "Mira, le agradezco inmensamente todo lo que hizo por mí, pero le digo, me voy a quedar con Aerolínea. Y dice, no, carajo, no". Y esta nueva situación de la empresa y esta posible privatización, usted que vio todo, No, ¿qué piensa? No, ¿Qué- estoy muy mal, porque yo sé lo que va a terminar. ¿Cómo va a terminar esto? Va a terminar en que la van a destruir
Y después para volver a armar todo de vuelta va a costar mucho trabajo como nos costó a nosotros en su momento. Vos lo sabés, que costó mucho levantar. Yo no voy a dar nombres, porque tampoco quiero dar nombres, pero hay una persona que hizo mucho para Aerolíneas. Y yo, es el día de hoy que le estoy muy agradecido. Porque no hay que olvidarse de las cosas. Yo me acuerdo que estábamos en Perú 2, estábamos cenando. Habíamos llegado de colocar carteles, habíamos ido todo por la Avenida de Mayo. Eran como las 11 y pico de la noche. Veníamos a comer porque teníamos hambre y ese día habíamos podido comprar milanesa y habían dos compañeros que eran López y Blanco que se habían quedado a cocinar. Bueno, hicimos unos sanguchitos y teníamos que salir de vuelta, pero del gremio, y esa es otra de las cosas, estaba Ariel Basteiro como secretario general. Y la vez pasada lo vi, porque fui a una de las manifestaciones, a veces voy, y me lo encontré. Nos abrazamos. Bueno, y vino una orden que, no sé si lo puedo decir, ¿no? Diga lo que quiera. Vino una orden que había que ir a Casa de Gobierno. Que Aerolíneas Argentina iba a ser rescatada otra vez por el gobierno. Y te podés imaginar. ¡Qué alegría! Sí. Salimos a la calle, salimos ahí a Perú Rivadavia, a los gritos a las 11 de la noche, a gritar como locos. Sí. Agarramos las banderas, lo que teníamos, ¿viste? Y de ahí estaba lloviendo. Llovía. Nos abrieron la puerta de la Casa Rosada y entramos, no solo nosotros, porque después vinieron los chicos de Aeroparque, venían los micros de Seiza, y se hizo el acto en el patio de las Palmeras. A la noche. Lloviendo. No nos interesaba nada. Sí. La alegría que teníamos nosotros, no te podés imaginar, era inmensa, porque después de tanta lucha, después de estar días, noches, sin poder ir a la casa, a veces sin poder ir a ver a la familia. Y haber visto lo peor. Y después de haber visto todo lo peor de lo peor que se podía haber visto, llegó el día en que todo eso esfuerzo, todo lo que hicimos, estaba arrojando los resultados de que Aerolíneas volvía otra vez al Estado. Se recuperaba de manos de los españoles, pero hubo mucha gente mala. No te voy a decir quién, pero hay una persona que está en el gobierno ahora. Ella me dice, no le podés tener, no tengo mucha broma, porque nos engañó, porque nos mintió en la cara, porque un día dijo que se iba a España para arreglar el problema de Aerolíneas. Mentira, porque cuando la estábamos esperando, que nosotros sabíamos que venía, se fue por los chivatos, salió disparando por los chivatos, nos negó todo, y bueno, todas esas cosas duelen, todo dolor, era todo dolor. Las cosas que nosotros hicimos, en esa época estaba la PAM, ¿te acordás? Era sí. La PAM, Policía Aeronáutica Nacional. Sigo diciendo la PAM. Y bueno, nosotros, ¿qué hacíamos? Nos dividíamos en dos grupos. ¿Por qué? Porque un grupo iba para arrastrar a la PAM para un lado, y nosotros ¿qué hacíamos? Aprovechábamos y entrábamos por otro lado a la pista. ¿Y qué hacíamos? Rodeábamos el avión de Iberia para atrasárselo, para medida de protesta. Está bien, así recibíamos palos también, ¿no? Pero bueno, ya estábamos acostumbrados. Un día también fuimos a cortar de Puerto Madero, cuando estaba el edificio ahí en Buchar. Y bueno, nos apareció la infantería de la policía,
hasta las pobres mujeres, compañeras, ¿viste? Que estaban adelante, la ligaron y nos metimos nosotros y la ligamos. Y bueno, pero era todo lucha, pero lo hacíamos con pasión, con mucho amor. Con mucho amor porque sabíamos que era aerolínea, que estaba en juego, ¿viste? Y ¿cómo no vas a querer a la empresa? La llegás a amar, la querés, la amás. Yo creo que, y esto lo dijo Constantini. Ah, excelente. Un Excelente, día lástima no dijo, se quedó. un Lástima día que no la dijo, dejaron quedarse. es la primera vez desde que soy directora de una empresa que veo que sus empleados se tatúan el logo de la empresa. Dice, nunca lo vi. Y bueno, y un compañero le dijo, es el amor que nosotros le tenemos a Aerolínea. Por eso estamos acá. Yo creo que ella también fue una gran presidenta. Sí, totalmente. Yo creo que no la dejaron. Nosotros gremialmente en su momento, cuando estábamos como delegado general, yo era delegado y Francisco Amoroso era su delegado. Nosotros, Saavedra, el gordo Saavedra, Julio Saavedra, que está en el T4, todavía está trabajando. Nosotros no teníamos mucho apoyo de la parte gremial. Y un día le escribí, porque Perú y vos era la única base que trabajaba una hora de más, me decía. Y bueno, ¿por qué tenemos que trabajar una hora de más? Además están trabajando 8 horas y nosotros ¿por qué tenemos que hacer? Y bueno, la cuestión es que después hicimos una nota a ella, la firmamos y bueno, después en esas reuniones que se hacen de paritaria y eso, dio la orden de sacarla. Esa obra de más, claro. Exacto. Bueno, yo creo que nosotros teníamos mucha gente, muchos gerentes, Feletti, Diego Feletti, que un gran amigo, fue un compañero de años, que estaba como gerente de la parte financiera. Mucha gente, a Orlando, ahora no me acuerdo mucho, pero todos jefes que uno conocía. Entonces a Susana la conocía, pero de años. Me dice, Julito, no me podés hacer. Y digo, voy ahí, recibílo vos de parte mía. Y la recibió ella, y después al otro día me llama y me dice, vení que te voy a dar la placa que recibí el nombre tuyo. Hermoso. Pero bueno, yo me acuerdo que antes no te entregaban esto, antes te entregaban el Cóndor de Oro. Claro. Mi viejo lo tenía. Que vos sabés que no sé qué pasó, que lo perdí. Tenía el Cóndor del Plata y el Cóndor de Oro. Sí, era los dos Cóndor de Cóndores. Oro. Sí. Y bueno, no sé si los perdí o no sé qué pasó. Y este uniforme. Este anorak, se llama anorak. Sí, allá sí. en Ezeiza le digo, bueno, vos lo conocés, tampoco. No, pero bueno, el público se Pero renueva. este era, creo que fue el segundo anorak que sacó la empresa. El primero era todo verde y era todo naranja acá arriba. Sí. Y después sacaron esto, bueno, tenía todo lana adentro, pero yo como no sufría mucho del frío y era muy incómodo, como nosotros teníamos que andar en las camionetas, claro, bajar, subir, y bueno, me resultaba muy pesado, entonces se lo sacábamos, mi amigo eterno, sobrino, se lo sacábamos y andábamos con el anorak sol. ¿Atrás también dice aerolíneas? No. Esta no. No, la parte de adelante, ahí que tiene la caja. Sí. A veces en invierno lo uso. Sí. Lo uso. Lo llevo con todo orgullo. Claro que sí. Así que, pero... y a ver, me alcanzás. Cuando te dije de la noche esa fue de Cristina. Sí, me di cuenta. Sí, sabía, porque fue con ella. Y salió al balcón ahí del patio, del patio de las Palmeras, salió ella a saludarnos
y te podés imaginar que fue una ovación, pero Sí, sí. hacia ella, pero terrible. Terrible. Para mí, qué sé yo tampoco no soy muy político, a pesar de que me gusta la política, pero para mí Cristina nos sacó de todo el infierno que estábamos viviendo. Y yo no me puedo olvidar. Así haya cosas que por ahí de Cristina no me gustan, porque hay cosas que no me gustan de Cristina, pero tampoco me olvido de lo que hizo. Y en forma de agradecimiento, yo lo acepto. Acepto quizás los errores que por ahí tenga, quizás hago mal en aceptar los errores que ella pueda tener. Pero ¿no? Para mí es, Sí, sí. no sé, es como que nos abrió las puertas del cielo otra vez y pudimos volver a trabajar y pudimos estar Y tranquilos. volver a armarla de cero, volver a armarla de cero. Lo que costó también, ¿no? Pero bueno, se armó. De cero. Se armó todo de cero porque no había No había nada. nada. ¿No sabés lo que era el pañol de mantenimiento de César? Todas las estanterías vacías. No había ni un repuesto, nada. Nada, todo vacío. ¿Y cómo se volaba sin mantenimiento? No, se volaba porque no pasó nunca nada porque Dios fue grande y estuvo con nosotros. Pero, Sin mantenimiento. y gracias a los chicos de mantenimiento que hacían lo que podían. Sí, los técnicos que... Los técnicos de aerolínea hacían lo que podían. Se hacía lo que se podía. Son excelentes, pero sin material Y es si vos no difícil. tenés, todo puede ser, todos podemos ser buenos, pero si no tenemos, podemos ser un buen Un mecánico, repuesto, qué sé sí, yo, pero pero si no los tenemos los repuestos. repuestos, no podemos armar. ¿Te das cuenta? Entonces, si no tenés también a gente idónea como en la cabeza, ¿viste? Como para decir, bueno, y yo creo que ahí también hay otra persona que actualmente está, que es Kicillof. La vez pasada vino acá y ella le gritó y me escuchó y yo le dije, me dijo, ¿te acordás de Aerolínea? No me voy a acordar más. ¿Te acordás que yo me acusaba con vos, le digo, en Bucha? Pero no me acuerdo. Yo sí que me acuerdo. Sí. Hasta a veces nos ayudaba a subir la carreta, le digo, cuando nosotros veníamos con la carreta atascada de cajas de resma, le digo, vos nos andabas una mano. Y se reía, vino, me abrazó. Y bueno, gracias a Kicillof también, porque Kicillof fue el que ingenió el programa económico de la empresa. Sí. Y salió adelante. Salió bien. ¿Nos quiere contar de estas fotos? ¿Quiénes son? Sí. Bueno, este soy yo cuando era pequeño, que tenía meses. Acá ya creo que tenía un año, la foto que me hacía sacar mi madre. Estas son todas fotos mías, llorando, comiendo. No sé si tenés. Acá ya está un poco más grande, ya iba creciendo el hombre. Son todas fotos más o menos iguales. Acá cuando tomé mi primera comunión, que la tuve que tomar en San Andrés de Giles porque mi abuela estaba mal, tenía cáncer de estómago y la tenía que tomar acá en Paso del Rey y la tuve que tomar en San Andrés de Giles porque mi mamá no podía viajar. Y acá estoy con la camioneta de mi padrino en el campo, en San Andrés de Giles. Y esta foto es mi papá y mi mamá cuando se casaron en Luján. Ah, qué lindo. Están en Luján. Acá con los hermanos de mi mamá, sacaron la foto. Y acá es una foto de ahí en la casa de mi abuelo en San Andrés de Giles. Y este es mi papá. Acércate, si lo... Acá está mi padre. Que ya trabajaba. ¿Cómo se llamaba su papá? Ya trabajaba, Ricardo Salvé. Mi papá, hay un secreto de mi padre, que me enteré cuando él fallece. El velatorio lo hace un primo de él, ahí en San Andrés de Giles. Y cuando lo vamos a llevar, que vamos a poner el cajón en el coche, en el portacajón,
veo el cartel del costado que decía Ricardo Roque Salvé. Yo digo, ¿dónde sacó Roque? No tenía idea de que él se llamaba, el segundo nombre era Roque. De bautismo. No, después descubrimos de que sí, que era cierto. Porque en la libreta, yo tengo un primo que tiene la libreta de casamiento de mis abuelos, donde figuran, eran 9 hermanos ellos. Y mi papá era el anteúltimo, después la última fue mi tía, la más chica, era los más chicos de todos. Y ellos fueron criados por los hermanos, porque mi abuela y mi abuelo fallecieron jóvenes, ¿sí? Claro. Y los criaron los hermanos. Yo en ese momento no le pregunté a Vali, Tito Vali era el primo de él, pero después, como a la semana, yo me había quedado en San Andrés de Gil una semana más, y le pregunté, ¿qué sacaste que mi viejo se llamaba Roque? Sí, se llamaba Ricardo Roque. Bueno, me acabo de enterar, le digo, porque claro. Él nunca lo había dicho. Nunca lo había dicho. Increíble. Increíble. Y bueno, ella estaba trabajando. Esta era en la época cuando llegaba fin de año y eso, y se juntaba la familia. Él mayormente siempre trataba de sacar vacaciones para una de las fechas una de las fiestas. porque viste que en esa época se acostumbraba a que se juntara toda la familia. Claro. Y bueno, mi abuelo tenía una casa muy grande ahí en Giles y los albergaba a todos. Y esta es una de las fotos que tengo con mi padrino, que venía a ser el tío de mi mamá, que venía acá, pues mi padre, que tampoco ya no vive más, está fallecido también. Y bueno, y acá está mi madre. Así estaba mi madre cuando falleció. ¿Qué hace cuánto de esto? Y 2016. 2016. 29 de abril de 2016. Sí. Así que ella sí lo vio crecer en la empresa no, y todo. Ella sí lo disfrutó. Ella lo pudo disfrutar. Que trabajé, que estuve con ella un buen tiempo. Sí, ella lo disfrutó. ¿Y cuál era su nombre? Inés María Rosa. Bueno, el hermano de ella fue el otro que trabajó en Aerolínea. Fue el hermano de ella que trabajó en Aerolínea. Y acá está. Yo no sé, creo que lo publiqué en Museo Aerolínea. Sí, lo publicamos esto. Una foto hermosa, hermosa, porque además mucha gente me escribió porque se reconocían o reconocían a sus padres. Georgina en esa época tenía un programa. Georgina fue azafata de Aerolínea. Y no sé cómo fue, no sé si fue Isabel o una de las chicas, una de las compañeras. La fue a ver porque nos habíamos enterado de que ella había sido azafata de Aerolínea. Y nos recibía después casi todos los días. Ella tenía un programa de lunes a viernes. Y casi todos los días nos recibía. Íbamos distintos compañeros, nos íbamos turnando, para no ir siempre los mismos. Claro. Entonces un día iba uno, otro día tratábamos tampoco de no afectar el trabajo de las oficinas, aunque tampoco había mucho trabajo porque estaba todo parado, pero tampoco queríamos, ¿viste? Y bueno, esta fue cuando me tocó ir a mí, que estoy acá atrás. Estoy con anteojos, tengo pelo. Hermoso recuerdo. Todos los compañeros, que los recuerdo a todos. Y bueno, fueron todos los que estuvimos en plena lucha, ¿no? Y esta foto es cuando estábamos en Paseo Colón. En Paseo Colón 3, porque nosotros nos mudaron varias veces. Primero estábamos en Paseo Colón, estábamos en planta baja, y después nos mandaron a Paseo Colón 311, creo que era, no me acuerdo. Que al costado estaba cargas y todo. Y acá ven que están los casilleros de las sucursales. Y ahí están los bolsines. Claro, sí, las bolsas del correo. ¿Ven? Y están todos los compañeros que ¿Cuál trabajan. es usted? Acá. Ah, mira. Este es López, que también se fue. Este es el Gordo Saavedra, que yo siempre les digo. Flavio Adriel, que yo trabajé con el padre de él, que fue jefe también, que fue el que me dio la categoría de supervisor en su momento. Colombo y Jorge Lestar. Pero bueno, son recuerdos. ¿Y ese año, más o menos, qué año sería eso? Esto habrá sido en el 90 y pico, 90 y algo.
Yo mucho de las fechas ya No, estoy- sí, sí, para tener pero una fue idea, 90 claro. y pico. Sí, además por el de sus papás, de sus familias. Muchas gracias por recibirnos acá en su casa, con su familia. Ahora no tenemos un pequeño presente, pero no lo vamos a mostrar en cámara, porque es muy sencillo, pero bueno, le queremos agradecer muchísimo este día, esta tarde, que para mí va a ser inolvidable. No, por favor, y cuando tengas dudas o me quieras preguntar algo, ya sabes, ya te doy mi celular. El primer día que volví en Instagram, en su momento tuve dudas, ¿viste? Y después no, después empecé a mirar, Tratamos de ser empáticos y cordiales con todos. Estos últimos tiempos que están transcurriendo nos hacen un poco difícil la situación, pero bueno, por eso hacemos también esto, para que se difunda, para que se sepa, y agradecemos enormemente esta tarde inolvidable para nosotros. No, Muchas por gracias. favor. Julito. Gracias. Mandar un saludo a todos los compañeros. Gracias.